Continuemos con el ciclo de clases de la materia Acero y Madera, UTI Región Capital, para el periodo 2017. En este caso les presento análisis de miembros a flexión. Está de acuerdo a ese ciclo de clases grabada, sería la número 7. Allí tienen dirección electrónica, quienes habla el profesor Johnny Aponte. La agenda que estaremos tratando el día o esta sesión corresponde a, primeramente, definición, secciones usadas en miembros a flexión, tipos de viga, modos de falla, clasificación de las secciones y por último, digamos es el objeto nuestro, el diseño. ¿Okay? En primer lugar, definición, miembro estructural, la parte de flexión, sobre en el que actúan cargas perpendiculares a su eje, que producen principalmente flexión y corte. ¿Okay? En problema típico de resistencia de materiales, cualquier estado de carga en el cual se aplican esas cargas y se producen diferentes reacciones y comportamiento de fuerzas internas. En este caso estoy presentando fuerzas en un solo plano, ¿verdad? Pero podrían haber fuerzas ortogonales a este plano. En este caso hablamos de una flexión, ¿sí? Flexión del elemento, y en un caso donde tengamos cargas perpendiculares a este plano, tendríamos un caso de flexión, pero ya sería flexión con respecto al eje menor del elemento. Podríamos llamar ese término como alabeo. Las secciones utilizadas o empleadas en miembros a flexión, están básicamente tipificadas mediante canales, vigas en el caso americano tipo W, en el caso europeo tenemos los IPE, también tenemos los IPN. En Venezuela se producen las Properca, las conocidas como VP, que son elementos usados principalmente para vigas. Tenemos también vigas tipo I armadas, donde tenemos 3 elementos dispuestos con un proceso de conexión, electrosoldado, y principalmente tenemos la conformación de un elemento viga I, también armada, pero conformada por 4 angulares y una lámina, una plancha. También podríamos tener la misma sección I uniendo un par de canales, ¿verdad? También tendremos entonces secciones armadas, como esta que tenemos aquí, y vigas de secciones abiertas. Es decir, que la variedad que existe para las secciones o miembros o secciones usadas en miembros de flexión es múltiple. ¿Okay? Principalmente esas secciones tienen, digamos, un ancho de las alas y alma de las alas tienden a ser más pequeñas para el elemento usado flexión. Los tipos de vigas, de acuerdo a esa clasificación podemos mencionar que tenemos de acuerdo a su soporte lateral y de acuerdo a la geometría de la sección. De acuerdo a su soporte lateral tiene que ver con los lugares donde se apoya ese elemento estructural. ¿Okay? Podemos dividirlo en 2, vigas con soporte lateral adecuado, es que tenemos arriostramiento poco espaciado y la inestabilidad global no controla la capacidad del elemento. Un elemento con soporte lateral adecuado es aquel en el que no va a existir ningún pandeo lateral, por ejemplo, producto de una carga vertical. Vigas sin soporte lateral serán arrastramientos a espaciamientos mayores y la inestabilidad global puede controlar esa capacidad resistente. Soporte lateral hablamos entonces en términos de un elemento que tiene que estar suficientemente arriostrado para que el elemento de flexión reciba la carga para lo cual ha sido diseñado. Más adelante hablaremos un poco al respecto. De acuerdo a la geometría de la sección, podemos hablar de vigas de sección compacta
donde las relaciones ancho-espesor son pequeñas, y la capacidad de la sección está dada principalmente por el fenómeno de plastificación. Más adelantico estaremos mencionando este fenómeno. Tenemos secciones no compactas, donde las relaciones ancho-espesor son intermedias, y la capacidad dada por instabilidad local es inelástica. Y por último, las vigas de sección esbelta. Tenemos relaciones ancho-espesor grandes, capacidad dada por instabilidad local elástica. Dentro de esta geometría también tenemos unas secciones que se conocen como secciones compactas sísmicas. ¿Okay? Los modos de falla que tenemos entonces, existen tres modos principales de falla de los miembros a flexión. Estos son plastificación, volcamiento y pandeo local. Básicamente esos son los modos de falla que tenemos en el elemento flexión. El modo de falla predominante dependerá de la clasificación en que caiga la viga. Dicho así coloquialmente, a continuación se presentan estos modos en más detalle. El primero de ellos, la plastificación de la sección. Para ello debemos considerar que el material es elástico, perfectamente plástico, es decir, una curva de tensión de formación unitaria. Tenemos que el acero llega a un punto de cedencia, a una tensión cedente, y a partir de ese momento se considera que el valor cedente corresponde al máximo valor que va a tener la gráfica, es decir, que después de este punto de deformación vamos a tener para diferentes formaciones el mismo valor de tensión cedente. Nosotros sabemos pues que realmente eso no es así, puesto que la curva tensión de formación tiene una ganancia de resistencia después que alcanzamos la cedencia. ¿Okay? En esta plastificación de la sección se suponen las siguientes condiciones: no hay inestabilidad, no hay fractura y no hay fatiga. Importante destacar que en una sección, por ejemplo tipo I, cuando la estamos sometiendo a un momento flector, vamos a tener el diagrama tensión típico cuando estamos por debajo de la cedencia. Típico es que las deformaciones son lineales, hipótesis de Navier, permanecen planas durante la aplicación de la carga. Tenemos tensiones de compresión y tensiones de tracción. Y cuando superamos la cedencia, o entre la cedencia y un fenómeno llamado momento plástico, hablamos de que la sección en diferentes puntos va a empezar a plastificar. ¿Producto de qué? Bueno, que aquí tenemos la máxima deformación, que en el caso de nosotros alcanzamos la deformación cedente. ¿Sí? Al alcanzar la deformación cedente, si quisiéramos llevar todos los puntos de la sección a deformación cedente, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, seguimos deformando y va a aparecernos un valor constante, como está aquí en la gráfica, ¿lo ven? En este punto intermedio, cuando se está plastificando la sección, que es lo que decimos momento cedente y momento plástico, ocurre este fenómeno. Tenemos tramos rectos de la sección donde está plastificando y tramos donde no ha plastificado. Cuando alcanzamos el momento plástico, decimos entonces que para toda la sección, en todos los puntos correspondientes a tracción y compresión, se alcanza la tensión cedente, es decir, este triángulo o esta linealidad pasa a ser un elemento donde todos los valores corresponden a la tensión cedente. ¿Estamos claros? Y allí hablamos de que una sección plastifica. En flexión, esa plastificación de la sección podemos mencionarlo en una curva carga aplicada y flecha en el centro, como estos modelitos que tenemos aquí. Entonces, el comportamiento elástico hasta el punto A, no hemos alcanzado la cedencia, se supone que aquí obedece la ley de Hooke, donde las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones, y el material o la viga podría recuperar rápidamente su posición inicial. Cuando ya incursionamos después del rango cedente, bueno, ya hay unas deformaciones permanentes que empiezan a ocurrir en el material, y cuando llegamos a un elemento donde hay digamos, comportamiento plástico, ya hay, digamos, lo que se forma en los elementos es lo que se conoce como las rótulas plásticas, pues que esas rótulas plásticas ya las comentamos en una clase
previa, donde esa rótula lo que está generando es precisamente la plastificación del material, ¿okay? Igualmente, en este gráfico que tenemos acá podemos ver indirectamente el mismo comportamiento de las secciones, ¿okay? En el diagrama momento-curvatura, donde el diagrama momento-curvatura lo que nos va a mostrar las diferentes etapas que tenemos en una sección. En este caso de acero tenemos un rango lineal donde alcanzamos el rango cedente, luego tenemos un rango elastoplástico, y después de ese rango elastoplástico tenemos un rango plástico, que ese valor corresponde al último valor que podría alcanzar la sección. Seguidamente es importante mencionar qué es el momento plástico. En general, el eje neutro plástico es diferente del eje neutro elástico, excepto para secciones donde el eje X es un eje de simetría. ¿Okay? Es decir, si este eje es simétrico, coincide. En caso de que no sea simétrico, no coincide. En este caso que está acá, no coinciden, por supuesto. Tenemos un centro de gravedad de la zona compresión y de la zona tracción. Y el valor del momento plástico se obtiene del equilibrio de momentos con respecto al eje neutro plástico. MP es igual a la fuerza de compresión resultante multiplicada por Y sub C, que es la fuerza de compresión aquí, sería esta resultante que está aquí, que sería no más que el área por la tensión o el esfuerzo a compresión. Y si lo multiplicamos por el brazo Y sub C, eso sería el momento a compresión, más la fuerza de tracción, ¿verdad?, multiplicada por Y sub T. De la misma forma, calcularíamos la fuerza en función del esfuerzo o la tensión multiplicada por el área, y eso a su vez multiplicado por Y sub T, que es el centro de gravedad, nos daría el momento plástico. ¿Okay? En este caso, podríamos ver la expresión que el momento plástico será entonces Fy por área de compresión por Y sub C a compresión más Fy por A sub T, que es área de tracción, por Y sub T. Podríamos sacar el término Fy factor común, ¿verdad? Y el término área de compresión por Y sub C más área de tracción por Y sub T corresponde a Zx, o lo que llamamos módulo plástico de la sección. ¿Okay? Entonces aquí, como está expresado, factorizando Fy se tiene que el momento plástico es igual a la tensión de excedencia multiplicada por un factor que depende solo de la geometría. ¿Okay? Este factor se conoce precisamente como el módulo plástico de la sección y se denota con la letra Z. Podemos tener entonces módulo plástico en dirección X y módulo plástico en dirección Y para una sección cualquiera. Importante, esos ejes X y Y son los que comúnmente o tradicionalmente utilizamos y aparecen en la geografía, pero es importante reconocer que esos son ejes locales de la sección. ¿Okay? Cuando queremos hacer una edificación, esos ejes locales, digamos que llamarlos X, Y o Z pierde un poco de sentido, porque nosotros esas coordenadas las dejamos para la estructura en general. ¿Okay? Pero bueno, importante mencionar para algún programa de cálculo que podamos estar usando. También podemos definir un factor de forma, que no es más que una relación entre el momento plástico y el momento cedente. ¿Qué es el momento plástico? Dijimos entonces que es el módulo plástico por el valor del Fy, y el momento cedente lo podemos escribir como el módulo de sección, ¿sí?, conocido en las fórmulas de flexión por la relación que existe entre la posición del eje neutro y la sección, ¿sí? Ese módulo de sección multiplicado por Fy nos daría el momento cedente. En esta expresión, sustituyendo, ¿verdad?, el momento plástico y el momento cedente, y simplificando, nos podría dar que el valor de factor de forma depende del módulo plástico y del módulo de sección directamente. Entonces, para una sección rectangular, el alfa corresponde a 1,50, para una sección tubular hueca 1,27, una sección tubular sólida 1,70.
Y así para las secciones laminadas 1.50, entre 1.09 y 1.20, una media, y dice moda es media, 1.12. ¿Okay? Volcamiento, por otro lado, una viga puede fallar por volcamiento inelástico debido a varias causas. Una de ellas es que si la longitud no arriostrada de la viga es menor que cierto valor, el momento crítico de volcamiento elástico va a ser mayor que el momento de excedencia. Por lo tanto, no ocurre volcamiento elástico y la viga comienza a plastificarse. Al plastificarse parcialmente, la rigidez, flexión y torsional disminuyen, lo que puede generar el volcamiento de la sección. El momento crítico en este caso es menor que el momento crítico elástico. O sea, aquí hablamos entonces que el volcamiento viene entonces en función de algo que llamamos longitud no arriostrada. Creo que lo mencionamos en las primeras láminas. Volcamiento es que hay como efecto de torsión. Y eso sucede cuando no tenemos suficientemente el elemento flexión arriostrado lateralmente. ¿Okay? Este comportamiento es exacerbado si existen tensiones residuales en una sección, ya que la excedencia va a comenzar en un momento más bajo que MY. Además, la sección se comporta como monosimétrica una vez que empieza a ceder. Por último, las imperfecciones geométricas iniciales de la viga, así como las excentricidades de la carga, generan momentos de flexiones y torsión adicional desde un principio. Esto redunda en que la capacidad al volcamiento de la sección sea menor que el de la viga ideal. Entonces, lo que tiene que ver con las tensiones residuales tiene que ver con el proceso de fabricación del acero. Existen tensiones producto de la soldadura, producto del moldeo de la viga, y esas tensiones residuales pueden afectar el comportamiento de la sección. ¿Okay? De hecho, más adelante, cuando estemos analizando la normativa, nos daremos cuenta que influye precisamente ese término. ¿Okay? Una viga bajo momento uniforme y el volcamiento, si tenemos una viga sobre momento, el volcamiento que se puede generar es que se tuerce el perfil, ¿okay? Que es lo que llamamos pandeo lateral torsional. El arriostramiento lateral, importante entonces que lo definamos de una vez, puede ser o continuo o puede ser puntual. Si es continuo es porque el ala está arriostrada en toda la longitud de la viga. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, una lámina de sulfito metálico o una losa acero, donde tenemos suficientes elementos de corte espaciados cada cierta distancia, bueno, se dice que el soporte lateral o el soporte es continuo, ¿sí? El elemento es continuo. Y puntual es cuando, por ejemplo, podríamos hablar del caso donde el ala está arriostrada en puntos discretos de la viga. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tenemos correas colocadas cada cierta separación. ¿Okay? Supónganse ustedes que aquí hay un elemento donde van correas paralelas a este plano, y esas correas al ir conectadas a la viga podríamos tener que estaría puntualmente colocadas las correas en ciertos puntos sí, en ciertos puntos no. Esto que está acá, bueno, es un término para describir el término de la flexión. La flexión, como ustedes saben, el término matemático tiene que ver con la expresión de E por I, que tiene que ver con la rigidez y la deformada, ¿okay? La segunda derivada de la deformada. Cuando hablamos de flexión, fíjense, flexión simple, o podríamos hablar flexión de alabeo. Flexión simple cuando te hablamos en término de inercia en X, y el pandeo lateral o alabeo, perdón, es flexión que no es en el eje fuerte, ¿sí? Sino en el eje débil. La misma expresión, solo que, bueno, por supuesto condiciona el término de la inercia, la flexión. Y cuando tenemos una torsión, una flexión torsional, la ecuación está gobernada por, bueno, parámetros como G que es el módulo de cortadura, y tenemos parámetros que tienen que ver precisamente con ello. Al resolver esta ecuación diferencial, ¿verdad?, que tenemos aquí, nos quedan expresiones como la que tenemos acá, donde obtenemos momentos críticos, ¿sí?, que son momentos asociados al volcamiento. ¿Vale? Tenemos por su parte, dependiendo de las cargas aplicadas, valores recomendados
del término C. Ese término C, conocido como C sub B, está asociado a la distribución de los momentos en la sección. O sea, si tenemos momentos simples, tenemos de alguna forma diagramas de momento bien particulares, ¿sí? Entonces la norma o las tablas que nos indica nos recomienda cuáles valores de C a utilizar en esos diferentes casos de fuerzas que nosotros tengamos, pues, ¿sí? De hecho, ya estaremos mencionando cuando estemos ejercitando, bueno, qué hacemos con el término C sub B, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo. Digamos que la más conservadora es asumir que C sub B sea igual a 1. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si nosotros asumimos que un C sub B es mayor a 1, estamos cambiando la LP. LP significa que la longitud para la plastificación aumenta, ¿okay? Si aumentamos el C sub B. Si lo disminuimos, o sea, si el C sub B es menor a 1, esta gráfica bajaría por acá. Al bajar por aquí, el valor de LP daría un poco menor, ¿okay? Pandeo local es el tercer modo de falla que puede afectar a las vigas en flexión. Es el de pandeo local de alguno de sus elementos. Por ejemplo, en Benfidi podemos tener pandeo local de alas, podemos tener pandeo local de almas. Como se explicó en el capítulo compresión, dependiendo de la esbeltez de los elementos que componen la sección transversal. Es posible que aquellos elementos que están en compresión debido a la flexión fallen por la inestabilidad local, ocasionando la falla del miembro local completo, ¿okay? Para eso hay disposiciones correspondientes para evitar ese pandeo local. Algo importante para el modo de falla, un comentario: el modo de falla de la viga en flexión, sin considerar el pandeo local, va a estar principalmente definido por la distancia entre arrastramiento o longitud no arrastrada, que se conoce como LB. Existen dos valores límites que se deben considerar. El primero de ellos es LP. LP no es más que la longitud no arrastrada máxima para conseguir que la viga alcance el momento plástico. Sencillo. Y tenga capacidad de formación inelástica después de este punto. LR, que es otro término que vamos a estar utilizando, es la longitud no arrastrada a partir de la cual la viga fallará por volcamiento elástico. Entonces, tenemos entonces LB, que sería la distancia o longitud entre arrastramiento, LP, la longitud para que se pueda generar un momento plástico, y LR es la longitud no arrastrada a partir de la cual la viga fallará por volcamiento elástico, ¿okay? En todos los casos, para nosotros nos conviene que LB tenga similitud con LP. ¿Por qué? Bueno, porque el comportamiento, si LB para nosotros es menor que LP, vamos a tener un comportamiento netamente plástico, ¿okay? Si LR o LB es mayor a LR, vamos a tener un comportamiento de la viga que va a fallar por volcamiento. Entonces, una primera estimación de LP se puede obtener igualando el momento crítico de volcamiento con MP. El valor resultante, sin embargo, no garantiza que la viga tenga capacidad de deformación inelástica y por lo tanto LP debe ser menor que ese valor. LR, por otro lado, se puede determinar igualando el momento crítico al momento de primera afluencia, incluyendo los efectos de tensiones residuales. De todas maneras, eso lo profundizaremos haciendo ejercicio. Entonces, en resumen, las vigas las podemos clasificar, o las vigas de acero las podemos clasificar en 4. La primera, donde desarrollamos este punto; la segunda, desarrollamos este punto; la tercera, este punto; y el cuarto, este punto. Denotemos cada una de ellas. La tipo 1, que es la que tenemos acá, tienen arrastramientos laterales a intervalos cortos y por lo tanto fallan por plastificación, ¿okay? Este espaciamiento pequeño permite además que la viga tenga una capacidad de formación inelástica significativa, es decir, esto es una viga que está muy bien arrastrada lateralmente, lo que nos va a permitir que podamos desarrollar el momento plástico. Las vigas tipo 2 tienen un arrastramiento un poquito más espaciados que las tipo 1, de modo que la viga es capaz de desarrollar su deformación plástica, desarrolla el momento plástico, pero no tiene la capacidad de deformación inelástica. Más allá, ya que apenas alcanza el momento plástico, se produce la pandeo lateral torsional, ¿okay? Se produce pandeo en la sección, o sea, es decir, ocurre una falla, pero primero alcanza el momento plástico, es decir, en términos de pandeo volcamiento, de pandeo lateral, ocurre el pandeo porque no existe suficiente soporte lateral para seguir
admitiendo deformaciones. Las vigas tipo 3 tienen arrastramiento insuficiente y fallan por volcamiento inelástico, por lo que tampoco tienen deformación inelástica o capacidad de deformación inelástica más allá del T punto. Esta es una viga que estaría fallando desde el punto de vista elástico, cedente. Llega al momento cedente y falla el elemento, o sea, ocurre otro fenómeno en el elemento, ¿okay? Y las vigas tipo 4 tienen arrastramientos muy espaciados, por lo que fallan por volcamiento elástico. Ni siquiera alcanzan el momento cedente, sino que de una vez por alguna condición fallan por torsión, ¿okay? Un resumen de esta clasificación: bueno, las secciones tipo 1 se pueden conocer también como sísmicamente compactas. Son secciones empleadas para el diseño sísmico, alcanzan el momento plástico y la capacidad de rotación inelástica de 8 a 10 veces la rotación de excedencia. Las secciones tipo 2 o compactas para el diseño plástico pueden alcanzar el momento plástico como las secciones tipo 1, pero tienen una capacidad de rotación inelástica limitada, aunque importante, suficiente como para ser utilizadas en estructuras diseñadas plásticamente, cargas predominantemente estáticos y en zonas con factores de comportamiento sísmico reducido. Es decir, que las secciones compactas pueden ser una buena solución en una estructura. Sí, de hecho, hay normativas donde nos permite utilizar secciones compactas. Secciones tipo 3 o no compactas son secciones para el diseño elástico, pueden o no alcanzar el momento plástico, sin capacidad de rotación inelástica, generalmente no lo alcanzan, sino alcanzan un momento cedente. Generalmente son utilizadas en estructuras diseñadas elásticamente y bajo cargas predominantemente estáticas. O sea, no es que no se pueden usar, sí se pueden usar. El problema es que el nivel de daño que le permitimos a él. Secciones tipo 4 o esbeltas tienen como estado límite de resistencia el pandeo local elástico de algunos de los elementos planos que las componen. Estas secciones no son capaces de desarrollar el momento plástico de la sección y no tienen capacidad de rotación inelástica post-pandeo. Entonces tendremos 4 tipos de secciones, que son las sísmicamente compactas, compactas, no compactas y esbeltas. ¿Okay? En términos entonces de diseño, tendremos entonces, por supuesto, la especificación COENIN. Tendremos que tomar en cuenta el capítulo donde está la clasificación de las secciones, de sus miembros y elementos, ¿verdad? Ya estudiado en el capítulo de compresión, capítulo 7, áreas netas y efectivas, porque vamos a necesitar saber, bueno, cuál es efectivamente el área de la sección para flexión, si tenemos alguna conexión. Miembros a flexión y corte, que es el capítulo 16, capítulo 17, vigas armadas y vigas esbeltas. Por supuesto, no solo tendremos las nacionales, sino normas internacionales, las ACI 2005, que es la que más se parece a la 98 nuestra, 2010 y 2016, que es la final. Es importante mostrarles este gráfico desde el punto de vista de diseño. ¿Por qué este gráfico? Bueno, en las especificaciones AICC se consideran 3 regiones en la determinación de la resistencia nominal a la flexión. Esta curva es muy característica, ¿no? Donde relacionamos el momento con la longitud. Cuando no hay consideraciones de pandeo local, aquí vamos a despreciar o vamos a decir que el pandeo local se cumple. La primera región corresponde a miembros con una distancia entre arrastramientos menor o igual a LP. Esta gráfica resume muy bien esto. Aquí en esta gráfica, si nuestra longitud entre apoyos, por ejemplo, LB estuviese por esta zona, estaríamos hablando de que esa viga o ese elemento sería capaz de caer en plastificación. ¿Sí? Es decir, alcanzaríamos el momento plástico y nuestro diseño sería bastante cómodo. Si nosotros tenemos LB entre LP y LR, estaríamos hablando de un volcamiento inelástico, y si el LB es mayor a LR, estaríamos hablando de un volcamiento elástico. ¿Okay? Entonces, esta gráfica es muy fácil de construir. ¿Por qué? Bueno, porque el momento plástico en una sección siempre lo podemos obtener. Y el momento IMR también lo podemos conseguir fácilmente aplicando las ecuaciones normativas. El valor de LP y LR también van a ser valores que nosotros vamos a poder estimar muy rápidamente en términos de las ecuaciones, que lo podemos ver más adelante. Esta gráfica entonces siempre la vamos a poder construir
y esta gráfica va a estar dada para un término de el factor de carga, es decir, cómo se están administrando las cargas, como lo mencionamos hace un rato, C sub B, ¿sí? Que siendo 1 o siendo diferente de 1 podría ser un cambio significativo en lo que tiene que ver el momento plástico, el MR o las longitudes correspondientes. Entonces, venimos acá, cuando no hay consideración del pandeo local, la primera región corresponde a miembros con una distancia entre arrastramientos menor o igual a LP, cuya capacidad está dada por la plastificación de la sección. La segunda región corresponde a aquellos miembros donde la distancia entre arrastramientos es mayor o igual que LR, cuya capacidad está determinada por el pandeo lateral torsional elástico. Y la tercera última región corresponde a distancia entre arrastramientos intermedios donde la capacidad está dada por el volcamiento inelástico. Debido a dificultades de incluir los efectos en la imperfección de tensiones residuales en la determinación de la capacidad de volcamiento inelástico, la ISC optó por utilizar una transición lineal entre MP y MR para este rango de longitudes no arrastradas. ¿Okay? Entonces, yéndonos a nuestra norma, bueno, lo primero que nos habla de que es la longitud para el diseño. Aquí sí vamos a tratar de pasar esto un poco más rápido. Les quedará a ustedes pues revisar un poco esta parte. Yo les voy a ir mencionando. El artículo nos habla de la longitud para el diseño, si tenemos miembros simplemente apoyados o miembros continuos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar esa longitud para el diseño llamada LB? Vamos a tener cómo determinar la longitud nuestra no arrastrada para el diseño por análisis plástico de sección compacta, ¿sí? Vamos a poder determinar cuánto vale LPD, que es esa longitud no arrastrada para el diseño de análisis por plástico. Vamos a poder determinar para diferentes tipos de secciones, ¿no? Este caso que está acá mostrándose es para secciones en forma de I con 1 o 2 ejes de simetría, y esta que está por acá para barras rectangulares sólidas o vigas cajón simétrico, ¿okay? O sea, dependiendo de la sección vamos a tener entonces nosotros la oportunidad de determinar cuánto vale la longitud no arrastrada para el diseño por análisis plástico, ¿okay? Para el diseño por flexión vamos a tener entonces el siguiente alcance. Este artículo se aplicará para los perfiles acero, sección homogénea, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para ese diseño a flexión? Esas condiciones para el diseño a flexión van a estar dadas principalmente por su resistencia, donde la resistencia menor a flexión será phi sub B MT, el momento teórico, donde phi de B es el factor de minoración de resistencia teórica a flexión, que en este momento, recordando, es 0,90. ¿Okay? De todas maneras, ustedes ya saben dónde están esos términos, esos factores de minoración. La resistencia teórica será el menor valor entonces que se obtenga de analizar los estados límites de agotamiento resistente. Entonces nos dice la norma por pandeo local de almas y alas, por cedencia y por pandeo lateral torsional. ¿Sí? Entonces, la clasificación importante de las secciones, según el capítulo 4, facilita el análisis por pandeo local. Igualmente, las condiciones de arrastramiento lateral determinarán el comportamiento por pandeo lateral. ¿Okay? Por pandeo local, estas son las expresiones y dependerá del término lambda. ¿Quién es lambda? Lambda no es más que la relación ancho-espesor o de las alas o del alma del perfil. ¿Estamos claros? Entonces, si nosotros tenemos el término lambda entre lambda P, que es el comportamiento plástico, y lambda R, estaríamos hablando de una sección, en este caso sería una sección compacta. El momento teórico producto de ese caso sería determinado de esta forma. Y algo interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si lambda es mayor a lambda P? Estaríamos hablando de una sección compacta sísmica. Si estamos hablando de una sección compacta sísmica, este término, ¿cómo nos daría? Bueno, nos daría un término en el cual este valor teórico podría ser muy superior. Bueno, de esta manera en clase haremos ese ejercicio. Y bueno, obviamente sabemos que el momento teórico máximo que podemos alcanzar una sección es el momento plástico.
¿sí? Fíjense que este término estaría en cierta forma restando, ¿no? Aquí está restando. Pero si el lambda P, en el caso nuestro, o el lambda, aquí este término se está obligado a que sea, digamos, positivo, es lo que quiero decir, para que cuando se reste el momento plástico. Pero si colocáramos un valor aquí un poco superior, ese término daría negativo, por menos daría más, por lo tanto el momento teórico daría mayor o superior al momento plástico, ¿okay? Es digamos, algo matemático. Podemos también tener el caso cuando lambda sea mayor a lambda R, estaríamos hablando de una sección que sería esbelta, y el momento determinado del pandeo local sería a través de el módulo de sección multiplicado por la tensión crítica del material, siempre y cuando sea menor al momento plástico. En el caso de excedencia, para el diseño por análisis plástico, cuando lambda es menor a lambda PD, y para el diseño por análisis elástico, cuando lambda es menor a lambda P. Entonces, si el momento teórico sería igual al momento plástico teórico, para secciones homogéneas, dijimos ya entonces que Fy por Z, que es el módulo del plástico, debe ser menor a 1.5 el cedente. Y el cedente se determina simplemente con la tensión por el módulo de sección, para secciones homogéneas, ¿ok? O sea que ya tenemos definido fácilmente cómo determinamos la cedencia. Entonces, importante, para el diseño por análisis plástico, cuando lambda es menor a lambda PD, entonces aplicamos esta expresión, y para el diseño por análisis elástico, cuando lambda menor que lambda R, lambda P. Estamos hablando de una sección que es compacta. Por supuesto, esto tendría que estar asociado al último modo de cálculo, que sería el volcamiento, que le hemos llamado pandeo lateral torsional. El estado límite de agotamiento resistente por pandeo lateral torsional será Phi por MT, con el factor de minoración de resistencia teórica a flexión igual a 0,90 y la resistencia teórica MT calculada para cada tipo de sección transversal, y condición de arrestamiento lateral, como se indica en las siguientes subsecciones. Este estado límite aplicado solamente a los miembros solicitados a flexión alrededor de su eje mayor. Entonces tenemos tres expresiones para tres tipos de secciones. En los dos primeros casos, las secciones de simetría doble y canales con LB menor a LR y LB mayor a LR. O sea, estamos hablando entonces de que LB es la longitud de arrastramiento, o es menor a LR, que es el punto de volcamiento, una sección compacta o una sección no compacta. ¿Okay? Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión para abordar un poco la parte matemática de estos ejercicios. Saludos.